Muy buenas tardes. Como hacemos todos los meses, la Subsecretaría de Profesionales, la Subsecretaría de Profesionales presenta una charla y hoy nos vamos a dedicar a Pitágoras. Pitágoras nació en la isla de Samos, que es un archipiélago que está muy próximo a la costa de Turquía, y luego de varios viajes se dirige a Crotone, donde se establece, como ustedes ven en el mapa del sur de Italia, y luego fallece en Metaponto a los 94 años de edad en el año 475 a.C. La familia de Pitágoras, su padre era un mercader de la ciudad de Tiro, su madre de Samos, donde él nació, su esposa la conoce en Crotone y tuvo varios hijos, de acuerdo a las referencias, con seguridad una mujer, pero en algunas literaturas aparecen que fueron 3. Fue una infancia muy particular porque él de muy chico aprendió a tocar la lira, además escribía poesías y recitaba a Homero, tan importante para la época en las historias de las epopeyas. Entre sus maestros debemos mencionar fundamentalmente a Tales de Mileto, donde el padre de Pitágoras lo lleva a los 18, 20 años para que lo conozca, y él le recomienda viajar mucho para poder conocer el conocimiento del mundo de esa época. Y el que sucede a Tales de Mileto es Anaximandro, que también fue sumamente importante en sus pensamientos. De acuerdo a lo que le había dicho Tales de Mileto, hace muchos viajes a Asia, Babilonia, India, Arabia, Fenicia y Egipto. En Egipto, frente a una revuelta, es tomado prisionero y llevado a Babilonia. Pero en Babilonia él no pierde tiempo y además de aprender de los maestros todos los ritos religiosos y de la magia, tiene contactos con aquellos que conocían las matemáticas. De allí emigra hacia Crotone, nuestra gran Calabria, que es lo que nos interesa. En realidad, todos los escritos pitagóricos es sumamente difícil poder determinar con exactitud si son propios de Pitágoras o de alguno de sus discípulos, pero de lo que sí es seguro que todo sale de su pensamiento. Él funda la escuela filosófica y religiosa en Crotone, con un grupo de unas 300 personas, entre hombres y mujeres, llamados matemáticos. Ellos viven en forma comunitaria, sin propiedades, y conviven de esa manera, de una manera ascética, reemplazando entonces o tratando de no dejarse llevar por los impulsos de los hombres, porque decían que de esa manera limitaban sus pensamientos. Algunos que no eran aceptados como participantes de esta escuela solo podían concurrir como oyentes. Tenían como emblema una estrella de 5 puntas que devenía de un pentágono donde las diagonales dan lugar a la formación morfológica de una estrella. Ya vemos de qué manera, aún con su emblema, estaban diciendo qué importante que eran los números y la geometría. Pero no solamente la matemática, fueron muchos los campos de estudio
además de la matemática, la filosofía, la música, la ética y la medicina y la astronomía. Con respecto a las matemáticas, todos recordamos la tabla pitagórica en el colegio primario, el teorema de Pitágoras en el secundario, es decir, cuando recitábamos, sin entender demasiado, que la suma del cuadrado de los catetos era igual al cuadrado de la hipotenusa, que se aplica actualmente en muchos procedimientos científicos y que fue utilizado en principio por las curvas de Roth durante la guerra para poder determinar las características de los navíos y aviones de los enemigos. Actualmente en medicina se utiliza en el estudio epidemiológico. Con respecto a la filosofía, dicen que el principio de todas las cosas es la unidad. A partir de la unidad se establece la dualidad, que donde esta dualidad depende de la unidad, pero es continua y eterna. Además, establece que el número es la raíz de todos los conocimientos, de los objetos y del pensamiento. También podemos decir que de alguna manera todo comienza en los puntos. La unión de los puntos determina líneas. Las líneas determinan cuerpos bidimensionales. Los cuerpos bidimensionales dan lugar a cuerpos sólidos y los cuerpos sólidos establecen una comunicación interesante entre ellos y la presencia de toda la humanidad. De esa manera, esta humanidad se maneja por los 4 bases fundamentales, los pilares fundamentales, que son el aire, el agua, la tierra, y de esa manera estos elementos básicos son movidos por el amor y el odio, que hace que los humanos cambien esta armonía muchas veces a las cuales pretendía Pitágoras. ¿Cuál es la ética filosófica? La virtud a la cual uno tiende como hecho ético está siempre relacionado con la matemática. Pero también dice, de alguna manera, que ¿cómo se obtiene esto? Muchas veces por la purificación. La purificación mediante rituales y fundamentalmente con su pensamiento ascético, es decir, el desprendimiento de las sensaciones mundanas que habitualmente alteran el pensamiento por estar ocupados en aquellos pensamientos mundanos. Sí, también se hacen ritos. Por ejemplo, ellos no aceptaban el sacrificio de los animales porque creían en la reencarnación, por lo tanto no podían destruirse esa vida porque podría ser encarnada. De esa manera, este pensamiento hace que la ética haya sido uno de los elementos fundamentales y teniendo en cuenta, además, por supuesto, el estudio de la ética y de la música y la meditación. Con respecto a la medicina, Pitágoras creía firmemente que algunas melodías podían yugular aquellas situaciones violentas de los pensamientos. Por otra parte, ya comentamos que el teorema de Pitágoras se usa mucho para establecer las curvas Roth en la epidemiología. Con respecto a la música, otra cosa fundamental en la vida de los pitagóricos, realizó varios experimentos, entre ellos el picoteo de los martillos de distinto tamaño sobre el yunque, que determinaba los sonidos
diferentes de acuerdo al peso de los ladrillos. Pero también estudió las cuerdas. El monocordio, que está formado fundamentalmente por una sola cuerda, él define que al tensar esa cuerda y hacerla frotar, se obtenía un sonido. Pero si se establecía matemáticamente con números bien claros, enteros, entre los distintos lugares en que se acortaba la cuerda, presionando con el dedo, iba a dar lugar a sonidos totalmente distintos. Y que si había dos cuerdas, pero también tenían distancias especiales, determinadas matemáticamente, también iban a sonar de una manera armónica. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, lo mismo en las tubas? Sí, aquellos instrumentos de tuba como el erque, que es sumamente largo, va a dar lugar a sonidos graves. En cambio, si el instrumento es corto, como el fischietto siciliano, va a dar lugar a sonidos muy agudos. Aquí ven ustedes una gráfica medieval donde muestra los distintos instrumentos y las conexiones matemáticas y una forma más elegante, más moderna de mostrar la relación entre la geometría y la música. Con respecto a la astronomía, Pitágoras pensaba que todos los cuerpos celestes no están distribuidos al azar, sino que mantienen un orden y una armonía particular desde el punto de vista de distancia numérica. También, de acuerdo con Aristóteles, piensa que en el universo hay un sonido, que ese sonido probablemente no lo oímos porque estamos acostumbrados a oírlo desde siempre, porque es muy suave o es muy intenso. Y a esto uno puede preguntarse, ¿será el sonido aún que retumba del Big Bang? ¿Será posible si se unen un matemático y un músico producir una sinfonía universal? Veamos qué interesante ha sido todos estos pensamientos de Pitágoras a llegar a estas elucubraciones nuestras. Pero todo llega a su fin y la escuela pitagórica también llega a su fin. Hasta el año 500 a.C. se expandió por todo el mundo desde entonces, pero más tarde, por problemas políticos, se decide la destrucción de esta escuela, se destruye la escuela y se asesinan o hacen huir a los pitagóricos, que pueden aislarse algunos en Tebas. Y también muere Pitágoras, como ya dijimos en Metaponto, pero según algunos, Pitágoras se deja morir de hambre y según otros, probablemente, debido a que Silón, un señor muy importante en Crotone y que había sido rechazado por Pitágoras para pertenecer a la escuela, juró que no iba a parar hasta matar al último pitagórico. Y probablemente sea esa la causa de la muerte de Pitágoras. Con respecto a los discípulos, dos de los más importantes, uno fue Filolao de Crotone y el otro Empédocles de Agrigento, que pone mucho más en claro todo el pensamiento que ya dijimos de los cuatro elementos, es decir, el agua, el aire y el fuego y la tierra, pero que están movidos por dos situaciones particulares, por dos fuerzas que son el amor y el odio, y eso maneja la vida de las personas. Por último, quiero relatarles un escrito de Cicerón, donde Pitágoras, yendo al Peloponeso a unas Olimpiadas, se encontró con el gobernador, que ya conocía las dotes de Pitágoras y muy entusiasmado en poderlo ver y charlar, le pregunta a qué se dedica. Y él le dice que en realidad no es especialista en nada, que él es filósofo. Y sigue él comentando, vio aquí en el mercado hay gente que compra, otras que vende, otras que pasean, otros que compiten. Yo solamente observo. Bueno, muchas gracias. Aquí tienen datos bibliográficos.
por haber compartido este momento en recuerdo al gran calabrés Pitágoras y que tanto ha dado para el mundo. Muy buenas tardes.